Escuchas Wow Fútbol con Juan Carlos Rutilo e Ignacio Benedetti. Por Wow Deportes. ¿Qué tal, amigos de Wow Fútbol? Aquí estamos de vuelta con ustedes compartiendo una nueva edición más de Wow Fútbol a través de Wow Deportes. En esta oportunidad, si se quiere, con el ánimo un poco golpeado porque se ha marchado uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Vamos a estarlo hablando, Ignacio Benedetti y Juan Carlos Rutilo. Recuerden siempre suscribirse a través de nuestras plataformas Wow Deportes. Ignacio, ¿cómo estás en medio de este momento tan duro que golpea al fútbol mundial? Se fue Maradona. Hola Juan, un gusto saludarte y sí, es duro, ¿no? Es duro para la gente de nuestra generación sobre todo, Sí. porque al fin y al cabo se va una parte del fútbol. Nos han quitado un poco del fútbol que conocimos, con el que crecimos y que al final del día es parte de ese juego del que nos enamoramos, ¿no? Yo con un amigo ayer trazábamos comparaciones, ¿no? de lo que ha podido ser para generaciones anteriores, ya no en temas futbolísticos, sino en temas culturales, porque al fin y al cabo el fútbol es un hecho cultural. Y lo que yo veía más cercano en el tiempo era, bueno, ¿cómo se habrá sentido la generación anterior a la nuestra cuando les dieron la noticia de que habían matado a John Lennon, por ejemplo? Sí. Porque son personas que trascienden a su actividad, ¿no? Y Maradona, para bien, para mal, con sus errores, con su humanismo, porque al fin y al cabo era ser humano como nosotros, trascendió al mundo del fútbol y se convirtió en un hecho, en un ser popular, en un hecho pop, ¿no? Sin duda, ¿no? De verdad que lo de Maradona fue increíble. Creo que uno lo recuerda. Y Maradona fue quien fue gracias al fútbol, ¿no? Realmente. Claro. Es la vitrina, es la que lo dio a conocer en todo el mundo. Fue por el cual nosotros, como mencionas, Ignacio, en nuestras generaciones, vimos a Maradona hacerse futbolista, brillar en el fútbol europeo, alzar la Copa del Mundo. Ese fue el Maradona que enganchó a generaciones completas de amantes de este deporte, de seguidores del fútbol, de personas que de repente ni seguían el fútbol, pero lo veían a él y se motivaban a verlo porque algo distinto proponía en la cancha. Entonces, creo que, y esa es la imagen, ¿no? Hoy todo el mundo lo recuerda por eso, ¿no? Hoy todos lo recordamos por los goles que hizo, por básicamente lo que fue su accionar dentro del terreno de juego que lo llevó a ese Olimpo, ¿no? Porque de verdad creo que está en un Olimpo del fútbol donde entrarán muy pocas personas. Ahí está el nombre escrito con letras grandes y doradas de Diego Armando Maradona. Sí, mira, lo que pasa es que, y esto lo escuchaba ayer, me hacía recordar una reflexión wow, del otro argentino inmortal que fue Jorge Luis Borges, que básicamente decía un hombre es muchos hombres a la misma vez, ¿no? Es decir, todos, a ver, ni tú ni yo somos exclusivamente analistas de fútbol, somos gente, somos seres humanos que nos relacionamos, que tenemos conflictos, que tenemos, digamos, situaciones que no son del todo agradables, que sí tenemos o que sí vivimos otras que lo son. Es decir, nadie termina siendo del todo ejemplar porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Estamos hablando de seres humanos y Maradona de esos mortales que trascendieron y llegaron al Olimpo, perdón, en el fútbol, que yo coincido contigo, son muy pocos, ¿no? Yo no me quiero limitar a los 5 que dicen, porque ya estaríamos haciendo un ranking y yo creo que hay otros futbolistas que también merecen estar en ese Olimpo. Claro. Pero quizá de todos aquellos que mencionamos, en los cuales nos podemos poner de acuerdo o discutir uno que otro nombre, Maradona fue el más terrenal de todos, es decir, el más humano, el que supo mezclar de mejor forma y de manera más clara lo que era la deidad de ser un dios, ¿no? De ser una figura mítica en su actividad, y por otro lado, el barro que somos como seres humanos, ¿no? Los errores, las equivocaciones, todo lo que se le puede recordar a Maradona fuera de un campo de fútbol y con lo que mucha gente podía estar de acuerdo o podía no estar de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que ese Maradona con el que crecimos tú, yo, nuestra generación,
primero nos enseñó el fútbol, ¿no? Que bueno, estaban Platini, Zico, a ver, una cantidad de futbolistas extraordinarios que eran contemporáneos, pero Maradona tuvo una repercusión que no tuvo otro. Y después nos enseñó a su manera, con todo lo que se le pueda criticar, somos seres humanos, que no podemos pedir de los ídolos deportistas algo distinto a lo que somos. Y Sí, eso, no sé si tuviste la oportunidad de leer a Jorge Valdano, que siempre me parece de verdad un tipo realmente espectacular para leer, ¿no? Por su atino, por su verso. Por lo menos a mí me gusta mucho. Y él escribe sobre Maradona y habla de el Diego y habla entre Maradona. ¿Okay? Hace una diferencia entre lo que era el Diego futbolista, y lo que era el Maradona, ese terrenal, ese de las equivocaciones y de los errores. Me parece que hace una tremenda descripción, además lo pudo vivir él de cerca, y por allí van las cosas, ¿no? Aquí tampoco creo que estamos para analizar de que por qué se equivocó, cuál error pesó más que otro, porque ya no tiene sentido, ni siquiera está acá, y además no somos quien para andar juzgando a las personas por lo que hicieron. Pero sí, por lo menos en lo que nos atañe, que es la parte futbolística, creo que se ha ido un jugador tremendo, Ignacio. A mí, cuando pequeño, pues a uno lo motivaba, ¿no? Pararse los domingos temprano en la mañana a ver el fútbol italiano. Nosotros los venezolanos teníamos que madrugar para verlo, y era eso, ¿no? Era ver el Napoli, que uno decía, Napoli, wow. Era como que un equipo que para los que estamos de este lado del mundo, pues empezaba a aparecer en el mapa, si no ser seguidores, pues los grandes eran Juve, Milan, eh, pero ya el Napoli, la gente le empezó a mirar, a prestar atención, y fue solamente por la obra de Diego Armando Maradona. No, ¿sabes qué me pasaba a mí cuando niño eso? Que teníamos la posibilidad, que acá en España no había, Juan, de ver el fútbol italiano. Lo conversaba con amigos contemporáneos, me decían, aquí no se retransmitía porque al fin y al cabo habían 2 canales de televisión que retransmitían cualquier cantidad de cosas, y de repente sí, podía haber uno que otro partido, pero no con la continuidad que tuvimos en Venezuela, ¿no? Y Sí. a mí me pasa que ese Napoli de Maradona me agarra entre 2 amores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La Juve de Platini, por Platini, yo no terminé siendo hincha de equipo salvo de uno en algún momento dado, pero me agarré la Juve de Platini, que para mí Platini era un futbolista exquisito, y yo me negaba como buen niño de aquella edad a decir, no, es que Maradona es mejor, porque claro, como mi primer ídolo había sido Platini, yo no, ese ceder el puesto es muy duro, ¿no? Para el niño, ¿no? O sea, como que quieres primero a alguien y después, ¿por qué tengo que querer más a otro? Y el segundo amor era el Milan de Sacchi, que es el primer equipo que ya con la edad de uno, con cierta edad, de tratar de ver las cosas, a mí me cautivó muchísimo, ¿no? Fíjate, ¿no? Hablarte de hinchar por la Juve y el Milan es como extraño. Sí. Y en eso estaba Maradona, ¿no? Con un equipo que nadie conocía. A ver, Juan, no era ni siquiera que nosotros en Venezuela o en cualquier otra parte del continente americano, es que era un equipo de barrio. Y después cuando pasa el tiempo y uno, claro, uno lo escuchó mucho Maradona, lees mucho, ves muchos documentales, repasas lo que pasó cuando Maradona llegó a Barcelona, y hoy en día es muy fácil darse cuenta por qué Maradona triunfó en el Napoli y no iba a triunfar en el Barcelona. Él era un tipo de eso, necesitaba un equipo de barrio, Claro. donde él fuera Maradona, y eso era Napoli, ¿no? Y era tremendo, Juan, seguramente te pasó algo similar cuando el Mundial del 86, que terminaban los partidos y uno salía a jugar a la pelota con amigos, si fuera en el jardín del edificio o en el jardín de la casa de alguien, que jugabas a que cada uno lanzaba penaltis, porque éramos 2 en tal caso, y el otro hacía de arquero, y todo el mundo quería ser Maradona, era tremendo. O sea, es que nos quitaron, se nos fue un poco de la vida ayer, ¿no? Sí, sí, literal, literal, así fue, así creo que lo vivimos todos. Recuerdo también, bueno, la eliminatoria, ¿no? Me parece que puede haber la eliminatoria Maradona jugando en San Cristóbal. Puede ser de aquellos partidos que realmente habré visto y que nunca se me olvidan cuando era muy, muy pequeño, pero bueno, estuvo allí y
no solo lo que jugó Maradona ese partido, sino que, bueno, que Venezuela le planteó también en ese momento un buen partido. Se veía como asombro que Venezuela le había marcado goles a Argentina, a la Argentina de Maradona en aquel momento, ¿no? De hecho, por ahí he estado rodando un video de recuerdo, de verdad que no sé quién fue que lo registró, pero se ha estado compartiendo en redes sociales y es muy curioso, ¿no? Porque está Maradona como que sale a calentar, está dando vueltas por allí y de repente en el audio interno se oye como que, señores, les participo que el número 10 de la selección de Argentina es Diego Armando Maradona. Fue una locura, o sea, fue como que el de la megafonía le dijo, señores, ahí está, no le quiten la mirada, pero fue, de repente Maradona no podía ni entrenar ni calentar porque la gente se le acercaba a mirarlo de cerca, fue una locura. Me parece un hecho curioso para recordarlo por estos días porque además es parte de la historia, ¿no? De las tantas. Hay algo que a mí Bueno, primero, obviamente, ese vídeo que tú mencionas, porque nosotros teníamos una edad muy, muy joven, y aquella Argentina era la de Maradona, pero también yo recuerdo a mis tíos diciéndome que venía Fillol y que venía Pasarela, ¿no? Sí, claro. Que era, no olvidemos que esos dos precisamente habían sido campeones del mundo en el año 78 y habían jugado el Mundial del 82. Después Fillol no va al Mundial del 86 y Pasarela sufre una intoxicación muy fuerte y algún problema de salud durante el Mundial y por eso no juega, ¿no? Más allá de cualquier rumor. Pero con Maradona, es que yo creo que a medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta de todas las cosas que nos fue marcando el Maradona futbolista, ¿no? Porque el del 86 es el Maradona ese extraordinario, retórico, con una selección que yo cada vez que veo algún partido de esa selección, porque los tengo aquí en la computadora, digo, aquella selección jugaba muy bien, ¿no? ¿Qué mentiras se han construido entre jugar bien y jugar bonito? Aquella selección jugaba bien y listo, ¿no? Y después, cuando revisas el 90, te das cuenta del Maradona, digamos, de ese que cuando te decía, yo por la selección hago lo que sea, y te das cuenta que era cierto, es decir, no era un discurso, porque aquel futbolista con el tobillo de este tamaño juega partidos en que si hubiese sido cualquier otro jugador no lo hubiesen puesto de titular, pero era Maradona, era el capitán, era el tipo que condicionaba a los rivales, ¿no? Y era como que te daba a entender algo del amor propio digamos, por una entidad a la cual pertenecía. Él pertenecía a la selección argentina, ¿no? En su momento perteneció, no sé, a un grupo de amigos, a una institución de trabajo. Y quiero agregar esto porque tú hablabas de lo de Valdano, y a mí Valdano me confunde muchas veces porque yo no sé si él conscientemente lo que hace es quitarle cosas a los demás, pero eso del Diego y de Maradona, eso es muy de Bilardo. Bilardo contaba, siempre ha dicho, cuando yo estoy bien con Maradona, yo hablo de Diego. Cuando nos peleamos, yo hablo de Maradona. Y explicaba precisamente eso. Y en el libro, es que el libro Yo soy el Diego de la gente tiene una cantidad de cosas extraordinarias. En el libro él cuenta de esa llegada a San Cristóbal, de que un hincha del Táchira, por los colores que tenía, le pega un rodillazo, digamos, entre la aglomeración y todo esto, en el muslo, que le da que es lo que conocemos en el fútbol como la paralítica, ¿no? Y que Maradona pasó, que nadie le había pegado tan duro en su vida. Que aquella visita a San Cristóbal era un hecho social, era Maradona con la selección argentina y Venezuela jugarle en contra de esa selección. Sí, de verdad que tremendo, Ignacio. No quiero hacer esto muy extenso, que tengamos esta charla tan extensa. Sí quisiera recordar otro momento, ya es más reciente, ya Maradona, por supuesto, había pasado su etapa de futbolista, ya estaba, bueno, viviendo esa otra vida de relaciones públicas, y fue un momento muy especial porque en ese instante pude compartir primero cara a cara, ¿no? con Diego Maradona, por primera vez y creo que la única, ¿no? Estamos en Brasil 2014, en el Mundial, y estaba el IBC, ¿no? El centro de transmisiones, y allí Diego Maradona tenía un programa de fútbol que hacía a diario desde ese lugar realmente grande en Río de Janeiro, y cada vez
cada vez veíamos a Diego Maradona llegar con una comitiva, Ignacio, no te exagero, por lo menos 12 personas siempre a su alrededor, entre guardaespaldas gigantes de más de 2 metros, personal, productores, qué sé yo cuánta gente siempre andaba al lado de Maradona. O sea, realmente era como que llegaba un presidente, ¿no? al IBC, porque se bajaban de las camionetas y ya a la distancia uno sabía, llegó Maradona. Era lo que se decía entre los periodistas. Pues estando en el Mundial de Brasil, Venezuela no tenía técnico, estaba planteándose y se rumoraba mucho la posibilidad de que Diego Maradona, que ya había dirigido además a la selección de Argentina, pudiera ser el entrenador de la selección de Venezuela, cosa que por supuesto generaba mucho revuelo en ese momento. Entonces nos dimos a la tarea de buscar esa reacción por parte de Maradona. Y te digo que llegamos a estar allí en el centro de operaciones donde se hacía el show. Ese día hablamos con los productores, éramos 3 venezolanos que estábamos allí. Wilmer Ramírez, Edgardo Márquez y yo. Y hablamos con los productores que nos dicen, quédense hasta el final del show. Maradona no da entrevistas, no da entrevistas. Solamente tiene pautada una entrevista, la tiene pautada. Él autorizó, que era con un medio uruguayo. Creo que en ese momento algo había pasado con Luis Suárez, creo que se había lesionado. El mordisco. Era lo que había pasado, entonces era Maradona dándole apoyo a Luis Suárez, por eso tenía pautada una entrevista con este canal uruguayo. De hecho, lo hicieron dentro del set, como un set, ¿no? Nosotros esperamos afuera, era cerrado. En ese interín entraron los uruguayos a hacer la entrevista. Me llamó mucho la atención, Ignacio, en ese momento, ver que Diego se cambia de sitio. Él hacía ese programa con Víctor Hugo Morales, por supuesto, un histórico. Se va Víctor Hugo, queda Diego Maradona, pasa como a otro set. Y antes de la entrevista, vemos así entre la puerta que se estaba cerrando, que le dan a Diego un montón de pastillas. Y se las toma, ¿no? Uno, bueno, quién sabe, tensión X, pero nos impactó un poco. Luego sale Maradona después de hacer el show, otra vez con la comitiva de gente que lo va grabando, o sea, registraban cada detalle de Maradona. Y en eso, pues se nos estaba yendo Maradona, ¿no? Sale Maradona, vamos enfrente de nosotros, y la única manera de engancharlo fue, le grité, Diego, un minutito para Venezuela. En ese momento, sabiendo que ya traía además una muy buena relación con los políticos del país, pero en ese momento cuando él escuchó Venezuela, se timbró, volteó, miró claramente a los ojos y me dijo, un minutito para Venezuela. Me señaló con el dedo, un minutito para Venezuela. Y tuvimos oportunidad de hacerle una pregunta a cada uno y donde él dejó claro que si se daba la oportunidad de dirigir a Venezuela y ver un buen proyecto y se daban las condiciones, él estaría a gusto de poderla dirigir. Pero de verdad que para mí, Ignacio, ese fue un momento tremendo de no solo eso, pues haber tenido la posibilidad de tener un contacto directo y hablar con un ídolo del fútbol de aquella generación. Yo creo que era un tipo, Juan, más allá de las contradicciones, que el igual yo tampoco quiero entrar en ellas, no me interesa, no es nuestro lugar y a ver, Maradona ha sido tan público, o su paso por el mundo ha sido tan público y tan documentado que no vale la pena, ¿no? Ahí están y cada quien que haga lo que quiera con ellos, si quieren ser jueces, si quieren ser acusadores. Pero hay una cosa que yo rescato, y es que yo no encuentro, y mira que además me tocó vivir en Argentina, yo no encuentro testimonios de compañeros suyos, compañeros, no rivales, compañeros suyos en los que hablaran mal de él, sino más bien que era un tipo que con sus compañeros, con su equipo, era tremendamente generoso. Y fíjate que hay una anécdota que yo no olvido, que es cuando empieza a formarse aquel sindicato de futbolistas, ¿no?
que después, bueno, yo no sé si derivó en el FIF Pro que además parece que tampoco se ocupó mucho de los jugadores, tal cual denuncian algunos, incluso grandes figuras, parecía una convocatoria individual de Maradona, ¿no? Porque era como que él se quería echar ese cargo, digamos, ese peso encima. Y tú veías que los grandes tipos que uno había conocido, que uno había visto en video, que los vio en la tele o en cualquier otro formato, todos estaban ahí, todos estaban porque era Maradona. Entonces, hay un respeto por el futbolista, por el tipo que respetó códigos de juego, más allá de que después todos conocemos que bueno, tuvo situaciones de dopaje, aunque de dopaje para el juego fue la del 94, por decirlo de alguna manera. Lo anterior tenía que ver más con su vida social. Claro. Y era un tipo eso, respetado por todos. Y eso, después cuando lo trasladas al fútbol, digamos, al juego del fútbol y cómo la Juventus, que fue su rival, porque además Maradona, digamos, también hizo propia la bandera esa típica en Italia de los del norte contra el sur, y él se sentía como representante de los pobres del sur. Sí. Aún así, la Juventus, los grandes rivales, los grandes opositores dentro de un campo de juego, lamentaron su pérdida y fueron tremendamente claros en sus sensaciones y en sus emociones para despedirlo. No fueron mensajes protocolares como pasa con algún jefe de Estado. Te das cuenta de lo que significó para el mundo del fútbol. Y hay tú hablabas de esa comitiva, de ese reconocimiento, y alguien me ponía a pensar ayer con una frase que obviamente la hago mía, aunque no es de mi, no la originé yo. Y es que tú puede que vayas a países árabes, nadie sepa quién es el Papa. Sí. En cambio, tú vas a esos mismos países y saben quién fue Maradona y quién fue Pelé. Y eso te da a entender, o nos da a entender, que muchas veces quienes, por hacerse pasar por intelectuales, quieren ridiculizar o minimizar el impacto de una actividad y de un hecho cultural como el fútbol, no hacen más que ridiculizarse a ellos mismos, ¿no? Porque te puede gustar o no te puede gustar. A ver, yo no disfruto del hockey sobre hielo, pero yo no puedo tirar abajo una actividad que seguramente tiene mucho de hecho cultural en aquellas latitudes en donde se practique, ¿no? Entonces, el fútbol tiene esto, así como también tiene que nos hace creer que estos semidioses son dioses y son ellos los que nos deben representar y por ende comportarse siempre a la altura. Y esto, yo creo que cuando empezamos a ser mayores nos vamos desligando un poco de esto, ¿no? Y que realmente nuestros ejemplos deberían ser nuestros padres, a ver, nos han dado educación, nos han dado posibilidades y nos han dado cariño, pero que los ídolos no son dioses, son seres humanos que hicieron cosas fabulosas, porque Michael Jordan, que este año ha estado muy en boca de todos por la serie ESPN, la serie documental The Last Dance, Michael Jordan tampoco puede ser un tipo intachable, y no lo fue tampoco, y no lo fue. Entonces, si vamos a buscar tipos perfectos e intachables, bueno, cada quien malgaste sus energías como quiera, ¿no? A mí dame el Maradona futbolista y perfecto. Y recuerdo, y con esto termino, a un pensador argentino, que es escritor, Alejandro Dolina, que yo admiro mucho, y Dolina siempre dice, si yo quiero hablar de fútbol, siempre voy a querer escuchar a Maradona. Ahora, si yo voy a recurrir a Maradona para hablar, para tener guías políticos o guías económicos, por decir otra, el problema no lo tiene Maradona que opina de eso, el problema lo tiene quien busca en Maradona una referencia para esos temas. Sí. Perfecto, Ignacio. Cerramos entonces esta edición de Wow Deportes dedicada a Diego Maradona. Hay mucho que hablar, historia, lo van a encontrar por otros lados. Aquí queríamos plasmar simplemente el punto de vista de Ignacio Benedetti y de Juan Carlos Rutilo. Nos reencontramos en la próxima, Ignacio. Se fue Diego Armando Maradona. De verdad, una noticia que cayó como una sorpresa tremenda y como una bomba para los amantes del fútbol, que siempre vamos a tener en la memoria y en el recuerdo lo que hizo Diego Maradona en las canchas para deslumbrar a todos. Así es. Recordemos al Maradona futbolista y listo. Ya, la vida de cada quien es la vida de cada quien. Hasta la próxima con otro Wow Fútbol a través de Wow Deportes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pueden también dejar sus comentarios en la parte de abajo de este video y bueno, hablarnos de ese Maradona futbolista, cómo lo recuerdan, cuál es
el flash que les viene a la memoria, el gol que les trae a su mente, ese astro que salió de Sudamérica para el mundo y quedará allí en la memoria de muchos. Hasta la próxima. Chao. Nuestros wow futboleros tienen sus cuentas en Twitter. Encuéntralos como @JuanRutilo y @IgnacioABP.